Recaredo Agulló, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Recaredo Agulló, por supuesto, ya le conocéis, es un gran amante del atletismo, un sociólogo, periodista, muy vinculado al mundo de las carreras, y aquí en el programa Crono pues nos hace de investigador y también nos cuenta las muchas investigaciones que ha realizado, en este caso, en el caso concreto de los siguientes capítulos, con su hijo Víctor Agulló, porque Reca, has querido investigar en la trayectoria de ilustres deportistas, en este caso valencianos, que tenían todas las condiciones para ser olímpicos, pero no lo lograron. Sí, así es. Nuestros primeros olímpicos oficiales datan del 76, pero antes, 50 años antes, ya hubo deportistas valencianos, atletas en concreto, que hicieron sobrados méritos para poder estar en unos Juegos Olímpicos, pero por distintas razones pues no pudieron acudir, y de eso se trata de hablar. Pues vamos a contarlos aquí en el programa Crono, insistimos, comenzamos hoy y a partir de ahora todos los martes, pues Recaredo Agulló nos irá rescatando estas historias de deportistas como por ejemplo José Hernández. ¿Quién era José Hernández? José Hernández era un muchacho que vino a Valencia con su familia cuando era muy pequeño, eran de Biar, había tenido una infancia en la que había correteado por las calles de su pueblo subiendo y bajando cuestas y se vino aquí a vivir. Empezó a correr la Volta a Peu a Valencia junto con el Rochet. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del año 1925, 26, 27 y 28. Era un hombre de condición muy humilde, una familia numerosa, como casi todas las familias de la época. Vamos a centrarnos que estamos en 1928, que desde el año 24 se celebra la Volta a Peu a Valencia, que en Valencia el Rochet gana 4 veces esa edición, que hay ya 3 atletas que dan en el 26, dan la Vuelta a España corriendo, que son recibidos en honor de multitudes, que todos los días hacen 60-70 kilómetros, y que de algún modo Valencia se ha constituido ya en un referente, y la Volta a Peu a Valencia es una de las más estimadas. Pues bien, dentro de ese ambiente de los años 20, de deseos de cambiar, deseos de vivir, deseos de practicar deporte, una parte de la pequeña burguesía y del proletariado se engancha a la carrera a pie, y hay varias pruebas. Y entre ellos hay un muchacho, Hernández, del que vamos a hablar hoy, que se va, pagándose el viaje, se va a Barcelona a participar en el Campeonato de España de maratón. Es nuestro primer gran maratoniano, olvidado también, y queda segundo. Y hace una marca para su época muy buena, que son 3 horas con 9 minutos, que le acreditaba, según la época, a poder participar en unos Juegos Olímpicos. Eran el año 28 en Ámsterdam. Pero las condiciones en las que se daba entonces la práctica para ser olímpico es que te lo tenías que pagar tú, con lo cual el deporte era un tanto elitista, como es natural, en ese momento. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que el Ayuntamiento de Valencia anunció en la prensa de que se haría cargo del desplazamiento de nuestro primer olímpico, pero finalmente pues no pudo acudir a esta gran cita y el hombre se fue a vivir a Madrid, donde siguió corriendo, siguió ganando carreras, y luego yo ya no he encontrado más pistas suyas después del año 33. De cualquier manera, hemos de decir que el primer posible olímpico valenciano es un atleta nacido en Biar. 1928 es la historia que nos ha contado Recaredo Agulló. Vamos con otro protagonista, José Catalina Llorens Lacomba, más conocido en este caso como Pepe Lacomba. Bueno, este es un punto y aparte. Cuando yo empecé a hacer atletismo en el año 64, llegué al Mestalla, tenía entonces una pista para hacer atletismo, que ahora ya no existe, y había un chalet. La sombra de Lacomba planeaba sobre estas instalaciones y sobre los atletas que estábamos allí. Hablamos de un mito. Hablamos de un mito, de un supermito. En el 64 aún no se habían batido los récords que él había conseguido entre 1930 y 1935. Esto da idea de quién era Lacomba, ni en altura, ni en triple, ni en longitud. Y además era un hombre que corría muy bien el 100, que saltaba la longitud muy bien, que hacía el 400, es decir, un hombre que hacía pruebas combinadas también y que tenía el récord de la comunidad autónoma en pruebas combinadas, algo desde el punto de vista atlético excepcional. Tenía facultades de sobra, pero no pudo ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Él pudo haber estado en el 32 y en el 36. En el 32 se lesionó y ahí pues se acabó. Pero en el 36 este hombre tenía una conciencia republicana y se veía muy bien que asistir a los Juegos de Berlín del 36 con Hitler era apoyar una causa en la que se iba a discriminar a buena parte de la población. Como hombre liberal, como hombre republicano, como periodista del Mercantil Valenciano, asumió que no tenía que ir y no fue. Pero sí que fue ese mismo día que tenía que inaugurarse, ¿verdad?, que celebrarse la Olimpiada de Barcelona, que era
la Olimpiada, en contrapunto a la de Berlín, estalló el levantamiento militar del general Franco. Entonces se tuvo que suspender esos Juegos Olímpicos, esa Olimpiada Popular, pero sí que estuvo, un año más tarde, invitado por los organizadores de la Olimpiada Popular de Ámsterdam, de Amberes. Y allí fue, y este señor quedó segundo en triples, primero en longitud, primero en 100. Los periódicos de la época hablan de aquella época, de esa Olimpiada paralela del 37, pero lamentablemente las marcas que la Comba consiguió en esa competición le pasaron lo mismo que a los méritos del Levante, que la Copa del Levante que no ha sido reconocida. El régimen franquista las borró, las anuló, pero la Comba tuvo el récord de España, atención, en un mismo día batió el récord de España de triple, altura y longitud. Pepe La Comba, un personaje que existió en nuestro deporte. En 1930 eran los datos y las estadísticas que nos contaba hoy Ricardo Gullo. Reca, te espero la semana que viene con más protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.